No es el tuyo. No. Maestra, no se oye, ¿eh? No se oye en el Face. Hola, hola, buenas noches. A ver si ahí se me escuchan. Díganme que sí me escuchan. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto nuevamente estar desde Calladitas Nunca Más. Y pues hoy en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, vamos a brindar con un tecito esta noche. Ya tienen su cafecito, su copita o algo por el estilo, porque de verdad hoy es una tarde para relajarse porque hace frío, pero todo, más que todo, quiero decirles, amigas y amigos, que es para disfrutar esta noche, porque tenemos una invitada así de lujo, como todas las que han participado y todos los que han venido a los programas de Mujeres Transformando Vidas, pero precisamente en este tenor de poderles a ustedes dar temas que indudablemente se ocultan, los evadimos, etcétera. Hoy tenemos un tema muy hermoso y es el erotismo. Un derecho prohibido. Entonces, esta noche quiero decirles que está con nosotros Laura del Carmen Muñoz Guzmán. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a esta tu casa. Bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. Perfecto, pues quiero contarles que, quién es Laura, quién es nuestra invitada. Y bueno, quiero decirles que ella es licenciada en Educación Especial de Audición y Lenguaje por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Cerrepsamen. Yo también ahí, la Benemérita, chido, yo también estuve ahí. Maestra en Necesidades Educativas Especiales por el Centro de Estudios Superiores en Educación, especialidad en logoterapia y tanatología por la Universidad
Lesieux, doctoranda en educación por la Fundación Iberoamérica, España, Estados Unidos, México. Tiene diplomados en integración social de personas con disminución visual, atención psicopedagógica, relaciones en pareja, masaje y digitopresión. No, hombre, vamos a tener así muchas técnicas, ¿verdad? Modelo de educación bilingüe, bicultural, asesora en sentido de vida y educadora sexual por la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Y bueno, ha tenido infinidad de cursos, tanto por la UPN, la UNAM, Instituto Veracruzano de las Mujeres, y se desempeña laboralmente en USAER y CAM como docente de apoyo de grupo en el área de comunicación y directora, actualmente docente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en la maestría de educación del IUB y en la maestría de competencias profesionales para la educación física. Es promotora de los derechos por parte del CET y jefa del Centro de Estudios de Género de la Escuela Normal Veracruzana, enlace de género e integrante del Centro de Meditación Escolar. Entonces, dijeran por ahí en mi tierra, no es cualquier persona, es alguien que tiene toda la capacidad para hablarnos y que nos compartas, Laura, porque es un tema muy hermoso, donde ni siquiera a veces con nuestras amigas, ¿qué va a decir la familia? Porque la familia es obviamente la primera, ¿no? Que nos niega y nos pone una barrera en hablar en temas de sexualidad. Pero quiero contarte, Laurita, antes de empezar, porque esta semana vi una película en el Netflix, que yo la recomiendo, está muy padre, con respecto al baile del tubo, ¿no? Pero es un documental que Netflix aporta en el tenor de superar muchos de los miedos que las mujeres tienen acerca de su cuerpo y de su sexualidad. Y me dejó muy buen sabor de boca porque obviamente presentan muchos casos, ¿no? Del por qué ellas están presentes en ese curso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Pero yo quiero preguntarte, Laurita, que nos comentes qué es la sexualidad. Vamos a empezar por ahí, ¿está bien? Sí, claro. Bueno, primero la sexualidad es un proceso de manifestar nuestra propia expresión de la personalidad, hombre, mujer o femenino, masculino. Inicia con la vida, termina con la muerte, y además se desarrolla toda esta parte del ser humano de la parte biopsicosocial, y hay quien habla de lo biopsicosocial espiritual, porque visto lo espiritual como no como religiosidad, sino con el fin de la trascendencia, desde el sentido de vida, desde la logoterapia. Y además responde a un momento histórico y cultural. O sea, no es lo mismo hablar de sexualidad en Jalapa que hablarla en Monterrey, o hablarla en Chiapas, o hablarla en Estados Unidos, o hablarla en Europa, ¿no? O sea, definitivamente el momento histórico y cultural marca o establece sus características y sus diferencias. Hoy comentábamos en la mañana que estábamos precisamente en un curso sobre sexualidad, y les decía, bueno, a nosotros nos ha tocado cuando las abuelitas nos decían, ¿no? Uy, no, mijita, cuando tu abuelito y yo éramos novios, era de cartas, porque no nos dejaban vernos, era de pura carta, no que ahora. Y después las mamás, ¿no? No, mi hija, de veras, o sea, cuando tu papá y yo éramos novios, si era con chaperón, o sea, ahí estaba tu tía o tu tío o mi papá como 5 metros atrás de mí, y ahí nos andaba siguiendo, y ya nada más nos pegábamos tantito y escuchaba yo a mi papá, ¿no? No que ahora, y ahora ya me escucho diciendo, no, hombre, no, cuando yo tenía novio, sí nos veíamos, pero un ratito, y a las 8 de la noche, máximo 9, ya vete a tu casa, y estaba yo en la puerta de mi casa, ¿no? O estaba en la sala y mi papá y mi mamá también. No que ahora,
¿Por qué? Porque los momentos históricos van cambiando. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido en general en este proceso de educación de la sexualidad, porque cada etapa es distinta. No podemos decir que la sexualidad solamente se representa o se manifiesta, por ejemplo, en la pubertad. No, ahí es una parte, pero inicia con la vida y termina con la muerte. Y entonces, definitivamente tenemos que aprender a reconocer nuestros procesos distintos en cada etapa de la sexualidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante que eduquemos para a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobrinos, de alumnado, a quien sea, para el momento histórico que van a enfrentarse, porque los estamos educando para a un momento histórico que ya no existe, ya no existe. No los puedo educar como a mí me Oye, ese momento ya no existe. pero fíjate que desgraciadamente esta parte educativa, hay compartimos en casa, pero también hay una experiencia que se vive en la escuela. Y creo yo que está muy limitado el tema de la sexualidad, muy limitado. Tú lo vives en los programas, ¿no? Educativos. Estamos viendo que cortaron mucho en esencia esta parte, donde yo recuerdo que cuando fui funcionaria en la SEP, aplicábamos lo que eran los solones, había una cosa así grandota de manual para las maestras y los maestros, hicimos talleres y de pronto, ¡push!, ya no hay más. Entonces, o sea, imagínate, si en la casa no lo hablamos, en la escuela no lo hablamos, entonces, ¿dónde lo vamos a hablar, Laura? El problema que tenemos muy severo es que los docentes, antes de ser docentes, somos personas. Y yo no podría hablar de la sexualidad si yo no he trabajado la propia. Y entonces, si trabajo la propia, entonces tengo estas posibilidades para trabajarlo con la familia y con mi alumnado. En efecto, de hecho, el modelo holónico de la sexualidad se empieza a manifestar en la educación pública en 1998 en los libros de texto gratuito de ciencias naturales. Y después en el 99 le sigue dando seguimiento en ese entonces la maestra Noemí García García, que fue la responsable de estos libros de texto. Viene el cambio de gobierno y entonces dividen la que estaba en ciencias naturales, dividen ciencias naturales, uno se va para civismo y otro ética y un poquito en ciencias naturales y eliminaron otros. Después viene otro cambio de gobierno y es cuando vienen, que fue el último consejo, fue el último taller general de actualización, lo del modelo holónico del programa Previolem. Ese fue el último TGA famosísimo. Entonces, en ese venía el programa de Previolem, se aborda, pero el problema es que lo abordamos para un TGA y no hemos aprendido a transversalizarlo. Y después me da muchísima risa porque aparece todo esto de, ay, no, con mis hijos no te metas y todo esto, pero no se habían percatado que lo estábamos viendo y lo estábamos trabajando desde el 98. Solamente que se hace mucho énfasis y es cuando dicen, no, espérate, no vamos a ver educación de la sexualidad. Y afortunadamente el 15 de mayo del 2019, el artículo 3º se modifica y ya tenemos la autorización, el mandato constitucional de decir, ya se puede dar educación sexual. Pero ahora el problema que tenemos es, ¿quién va a dar la educación sexual? Por ejemplo, claro. Porque te voy a decir una cosa, en uno de los talleres, precisamente en Previolem, hacía énfasis quien nos daba, era un médico de la Secretaría de Salud, un taller y decía, a ver, ¿qué es sentir placer? ¿No? Ustedes, ¿cómo le dicen a los órganos sexuales? ¿Los conocen? O sea, había ciertos ejercicios que obviamente por pena, por ignorancia, porque está todos mis compañeros y cómo voy a hablar de eso, y bueno, pues nos pusieron cero, casi, ¿no? En ese taller. ¿Qué pasa ahí con esta parte donde
yo, maestra, pues tengo que decirle las cosas tal como son, ¿no? A la parte sexual de hombres y de mujeres, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, hay un tema interesante. Primero, en los libros de texto se había manejado y en general se ha manejado y muy común el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Todo esto tiene un sesgo, porque realmente el genital masculino y femenino no solamente es para reproducirse. O sea, definitivamente se le circunscribe, pareciera que esta es su misión en la vida y ya no es otra cosa. No, realmente no es así. Y bueno, con el respeto, ¿no? A todo credo y demás, pero sí es importante darnos cuenta que una relación sexual o darnos placer no significa que voy a reproducirme las veces que quiera, ¿no? No, no es así. Y entonces el hecho es que yo preguntaría primero, y esto es como progresivo, ¿quiénes nos conocemos la vulva? Me voy a enfocar a las mujeres en este caso. ¿Quiénes nos conocemos la vulva y quiénes nos conocemos la vagina bien? Que tú digas, sí, todos siguen su lugar. Pues sí, qué torre chula, ¿no? Y quienes se allegan y quienes se alcanzan y se pueden ver, mis respetos. Quienes no, pues nos ponemos un espejito, ¿no? Y entonces a ver cómo estás hoy, cómo amaneciste, y me puedo empezar a conocer. Ahora, ya la miré, ¿no? Porque a veces incluso hasta para bañarnos, porque ha estado tan mitificado, para empezar, que le digamos vulva o vagina. Hoy hablamos de todos los sinónimos, ¿no? De la mariposita, la cosita, el tesorito, la papayita, todo lo que quieras, ¿no? O el ahí, lávate bien ahí. Entonces ni siquiera podemos o nos han enseñado a decirle, la vagina, ahí, la vulva, o sea, ¿qué parte quieres que me lave bien, no? Entonces, primero empezar a conocernos, el darnos cuenta cómo somos, porque, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar con un doctor y decirle, algo me sucede, yo siento algo y a lo mejor me revisa y me dice, este granito lo había tenido antes? Pues ni idea, porque ni siquiera me he tocado, ¿no? O a lo mejor si me baño es, ay, un rápido, enjuágate y ya, eso es todo, ¿no? Incluso hasta cómo nos bañamos y abro las piernas y nada más medio me mojo, o incluso esa parte, ¿no? Este poderme tocar, poderme ver, el poderme sentir, primero. Y en efecto, desde niñas y niños nos van enseñando esto del placer y displacer. Definitivamente, así es como nos percatamos qué nos gusta y qué no nos gusta, sí, pero en algunas cosas. Y entonces en esta parte erótica que tiene que ver con el placer sexual, pues por supuesto, a veces sucede y es muy común porque además el erotismo pareciera que es para los hombres. No, no hay erotismo para las mujeres, o sea, el erotismo... Pero ¿qué es el erotismo, Laura? ¿Qué es? Específicamente, ahora sí llevamos a esta parte, el erotismo tiene que ver específicamente con esta exacerbación y en lo que se va a enfocar el deseo sexual. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de la imaginación, por medio de nuestras imágenes mentales, así como que mis mejores recuerdos aquí los guardo, ¿no? Todo lo que tú quieras, olores, sensaciones, texturas, todos los sentidos aquí entra y específicamente pues tiene que ver con este placer sexual, ¿no? Ya hablando tal cual y bueno, recuperando que el erotismo proviene del eros, que es era el nombre de un dios griego que se especificaba en esta parte de la atracción sexual, del amor y de la fertilidad. Entonces, bueno, desde ahí empiezan a también a vincular la reproductividad, hablando del modelo holónico, con el erotismo. También es importante, y eso no nos hemos dado cuenta, porque únicamente nos referimos a veces al erotismo con el placer sexual única y exclusivamente, y es la única manifestación, y es como yo voy a tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Y ya, haz lo que quieras. No, pues no es así, ¿no? Es realmente qué quiero, me conozco, a ver tú también qué quieres, qué me gusta, cómo podemos negociar. Pero antes de eso, primero, que yo me dé la oportunidad de conocerme, de que yo me dé ese placer, porque además
tenemos esta creencia de que el placer únicamente está en el clítoris y en la vagina, ¿no? O en la penetración, y no es así. Hay muchas formas de placer y de orgasmos, ¿no? Entonces, lo importante es Pero saber. ahí, Laura, por ejemplo, ¿cómo voy a conocer mi cuerpo si de chiquita a mí me dijeron no te toques porque eso es pura cochinada, ¿no? Digo, los hombres tienen hasta chance de que, ese es mi gallo, ¿no? Y órale, éntrale. Pero las mujeres, ¿cuánto se nos cortó, se pusieron barreras para que no descubriéramos sensaciones? Porque al final lo que tú nos dices es importante. No solamente los órganos sexuales es donde se siente bonito, por decir el placer, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Pues realmente en la construcción social, en esta construcción mental que se da en la sociedad, en efecto a las niñas o desde muy niñas nos empiezan a decir, ¿no? Pues la verdad es que el desarrollo de la sexualidad hay una etapa entre preescolar, más o menos, en las que las niñas y los niños se autoexploran y es normal, pero de repente decimos, ay, fíjate, a esta edad ya anda con estas porquerías, ay, fuchi, Dios santísimo, ¿no? Pero en realidad es porque desconocemos todo el desarrollo de la sexualidad, de todo el proceso. Y entonces es cuando nos podemos o nos autoexploramos, nos conocemos y también nos damos cuenta de lo que causa placer y no. Recuerdo en un jardín de niños que había una niña que se me estaba frotando, ¿no? En mi hombro, porque yo estaba hincada. Entonces, ese tipo de, porque yo soy muy bajita, ¿no? Entonces estaba hincada y se me frotaba. Y entonces ahí se empiezan a dar cuenta los niños y las niñas que hay placer y que hay displacer. Pero en cuanto nos ven los adultos, oye, chamaca, te va a hacer el infierno, cochina, ¿no? Te va a crecer no sé qué, bueno, todos los introyectos que nos hacen en la familia, que nos dan y que además nos hacen sentir mal, nos hacen sentir sucias, nos hacen sentir que no somos merecedoras además de este placer, ¿no? Porque además recibir placer, pues, ¿qué eres? ¿A qué te vas a dedicar cuando seas grande? Entonces, escuchamos que el placer además está muy vinculado hacia una cierta parte de la población, ¿no? Por ejemplo, van a decir, ay, bueno, ¿quiénes dan placer? Sí, las prostitutas. Que tú quieres ser una de grande. Y desde ahí empiezan los introyectos, ¿no? Y tú empiezas a decir, como decimos que la prostitución todo es malo, y el placer, ¿no? Horrible, asqueroso. Pues entonces, de grandes, vamos creciendo con esta idea del no, ni siquiera me quiero tocar, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión un trabajo con alguien que me decía una mujer ya de 40 y tantos años que me dice, es que nunca me he tocado, ¿no? Ni siquiera me conozco y no sé qué hacer y yo le pido a Dios y le ruego que me ayude porque el demonio me está tentando porque cuando veo a un hombre siento raro. Así no te preocupes, no pasa nada, pero es todas estas creencias que nos hacen ir coartando. Porque de hecho, por ejemplo, el tema de no llegar a un orgasmo, y no estoy hablando de un orgasmo de pareja, ¿no? Sino un orgasmo individual, ¿no? A que yo me lleve a un orgasmo es prácticamente incluso hasta un problema, ¿no? De decir, oye, estaré mal, de veras estar pensando esto, y no, pero ¿qué tal si algo me pasa? No, pero tiene que forzosamente ser en pareja, porque además eso nos han hecho creer, ¿no? Que tiene que ser en pareja. No, pero también está esta forma del autoplacer, el conocernos, el tratarnos. ¿Yo cómo le puedo pedir a alguien que le diga que me toque, que no me toque, si yo ni siquiera lo he probado conmigo, ¿no? No, y además también te voy a contar que mucho se habla también en secundaria, bachillerato, sobre las enfermedades venéreas, ¿no? Y cuántas niñas dicen, no voy a, eso es malo porque me voy a enfermar. Ahora con el coronavirus creo que nos salió peor porque quienes no tenemos pareja menos vamos a encontrar, pero eso es lo importante, cómo quitarnos de la mente
el hecho de que podemos otorgarnos autoplacer, ¿no? Y que al final, digo, no hay que tan divulgar que voy a hacerlo yo sola, ¿verdad? Pero el hecho es convencerme de que estándome puedo conocer mi cuerpo y puedo hacerlo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hasta vamos a lo más básico y a lo más sencillo. Estoy desnuda frente al espejo y ¿qué pienso? Me veo y ¿qué pienso? O sea, esta construcción que tenemos, ni siquiera voy a hablar del genital femenino, ¿no? No, para nada. O sea, ¿qué pienso de mi cuerpo? Ay, qué bárbara, ¿cuántos kilos? Ay, mira cómo se te... Ay, no, qué bárbara. Pero ¿qué tal los tacos de ayer, gorda? Ay, no, no. Entonces nos empezamos todavía a regañar y a decir, ay, ya viste las arrugas y ya viste. Pues sí, qué bueno, decía mi abuelo, es feo llegar a viejo, pero es más feo no llegar. Entonces, hay que el hecho de lo que comentamos también hace un momento, el aprender a valorarnos y a querernos como somos. Si está nuestro cuerpo como esté en este momento es por alguna razón. Pero estamos siempre muy ocupadas en querer bajar de peso porque ese es el estereotipo, ¿no? De mujer que nos han dicho que pues esa es la que causa placer, ¿no? Y entonces si subes de peso o si tienes alguna, háblanos un poquito, por ejemplo, de quienes tienen alguna discapacidad. Imagínate, o sea, qué pensar en esas personas que tienen algo que son paralíticas o que tienen, no tienen visión, o sea, todas estas personas, entonces, ¿qué hablar de la sexualidad o del erotismo, no? Totalmente, y gracias por tocar el tema. Definitivamente una mujer disca, porque así lo decimos, una mujer disca, porque yo tengo una discapacidad orgánica, una mujer disca definitivamente pareciera que una persona con discapacidad, hombre, mujer, es asexuada. O sea, ¿cómo crees que todavía por su condición va a querer o va a necesitar pensar, ¿no? En algún momento hice una investigación y fue interesante porque decían, ¿no? Las personas los discapacitados ni se les antoja, ni han de querer, ni nada, todo, o sea, estas creencias que de repente, estos mitos, este tabú que tú dices, no puede ser, ¿no? El hecho de la construcción del estereotipo de las mujeres es un gran problema para todas las mujeres, porque además yo preguntaría estos estereotipos, y hay mucha investigación al respecto, estos estereotipos que nos venden, además, no son ni siquiera reales. Está el Photoshop, están las operaciones, todo lo que se tienen que hacer como para poder responder y atender a un estereotipo. Y entonces, hay este término que me da mucha risa, de verdad sí me da risa esta parte de la gordofobia, cuando dicen, ay, es que es porque eres gordofóbico. No, en realidad tenemos que aprender a reconocer a las personas como son y no querer cambiar a las personas como son. No sabemos cuáles son sus condiciones de vida, del por qué tiene esa complexión, pero nos es muy fácil decir, ay, no, a ti no te queda eso, ¿eh? Ay, tú sí, pero es bien interesante porque cuando alguien baja un gramo, oye, se te ve, ¿eh? Qué bárbara, estás guapísima, pero si alguien subió un gramo, ay, qué bonito está tu color de labios, ¿eh? Desde ahí lo vamos construyendo. Y en las mujeres con discapacidad que están en una silla de ruedas, que a lo mejor viven con mucho dolor y se van deformando algunas partes de su cuerpo o la característica que sea, pues también es un gran problema, porque son dos construcciones sociales, la discapacidad y la sexualidad, y esta parte erótica. Hay un programa, hay un canal de YouTube que precisamente es de Jess Wifok, que es como incluso las personas con discapacidad, desde su propia mirada, también hablan de la pornografía. ¿Y por qué hablan que la pornografía, por ejemplo, tiene que ser con esos cuerpos esbeltos, ¿no? ¿Por qué no podernos tener y aceptarnos y querernos y disfrutar con nuestro propio cuerpo? Entonces, sí es muy interesante que nos podamos dar cuenta que sin las personas sin discapacidad se da un tipo de exclusión sexual, las personas con discapacidad, bueno, ni se diga, ¿no? Están más allá de la exclusión.
Y hablando, por ejemplo, personas adultas mayores, también, ¿no? Hay esa parte, imagínate, si uno a mediana edad, difícilmente hablas de sexualidad, digo, hablar ya en personas adultas mayores, pues obviamente es como que un círculo más cerrado, ¿no? Sí, porque además en todo lo aplicamos aplicamos la historia única. O sea, la sexualidad tiene que ser la única en toda la etapa de tu vida y tiene que ser igual. No, no es cierto. Tenemos el desarrollo de nuestra sexualidad que se manifiesta distinto y que se da distinto y cada etapa se va a vivir distinta. O sea, el hecho de que de repente no es tanto en nuestra cultura, pero que personas de la tercera edad se casen o se junten o como quieras, también a veces es mal visto. Ay, a esta edad, ¿qué van a hacer? ¿Qué te importa, no? Cada quien va a vivir su sexualidad, no todo tiene que ver con penetraciones. O sea, este es el problema que nos han construido, que solamente la sexualidad, el orgasmo, el erotismo, el placer sexual tiene que haber una penetración, y no es cierto. Algo que tenemos que darnos cuenta es que hay muchas formas de darnos placer, de recibir placer y de dar placer. Quien quiera estar sola, solo, también está bien. Quien quiera hacerlo en pareja, también está bien. Siempre y cuando estemos como en este marco del respeto y del consenso. El estar de acuerdo, si tú y estamos de acuerdo, adelante, ¿no? Porque si en algún momento yo digo, espérate, no, esto no me gusta, esto me lastima y ni siquiera lo platicamos antes, bueno, entonces espérame tantito, ¿no? Tenemos que darnos un espacio. Algo que hacemos siempre en la escuela o en la escuela hacemos esto, ¿no? Tengo años trabajándolo. Es lo que te iba yo a decir. Ahí tienes unos juguetitos. A ver, enséñanos, cuéntanos acerca de lo que tienes ahí. Pues mira, esta es una vulva, pero lo trabajo mucho con personas con discapacidad visual, porque cada parte tiene una textura distinta. Este es el clítoris. Y entonces, bueno, aquí está el ano. Ahí donde estoy, ya se me perdió el ano. Acá está, ¿no? Entonces, de aquí abajo ya está el ano. Aquí tiene un cierre y entonces salen los órganos también. Los externos, los internos los hacemos externos, ¿no? Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, cuando se trabaja educación de la sexualidad desde una edad temprana, que eso debería de ser, por ejemplo, en los niveles de inicial y a veces de preescolar, ¿no? Que ahorita ya no los admiten si no tienen control de esfínteres, pero en preescolar a veces se daba y en inicial que ponen las basinicas o los bañitos entrenadores todos juntos, ¿no? O sea, desde ahí estamos también generando que pues, podemos hacerlo así, ¿no? Y en cualquier momento, pues todo el mundo me puede ver y luego le decimos, oye, chamaco, te están viendo, ¿no? Pues sí, pero nadie me ha dicho que no es así. Pues yo me ponen junto a Luis, Carla, Patti, Lupita, que evacúe y orine, ¿no? Y de modo que en los baños públicos o en cualquier lugar, ¿no? En la escuela, los baños de la escuela, ahí estemos, ay, hola, oye, Tom, come fibra, ya te oí, ya sentí que ya pujaste, mija. No, pues no es así, ¿no? Necesitamos esta privacidad. Fíjate que hay algo bien interesante, o fíjense, cuando estuve buscando en la sex shop, porque es raro encontrar en espacios que venden material didáctico, porque no lo ven como material didáctico, estuve buscando una vulva, una vagina particularmente, porque ya ni vulva es. Entonces es de un material, metes aquí el dedo y se sienten unos pliegues, ¿no? Pero además aquí tenía todo un hoyito que ya se le cerró por el tipo de material, que era o simulaba el ano. En realidad, Pero parece como nada más un pedazo de carne, ¿no? O exacto. sea, no tiene ni O sea, forma. esta Está mejor el otro que me enseñaste. tiene las venas dorsales. O sea, yo estoy impresionada porque cuando vi dije, no puede ser, tiene las venas dorsales, tiene el cuello, tiene el pliegue, o sea, tiene todo, ¿no? Y esta nada más es, hola, para lo que sirve. Y me dio mucha risa cuando fui porque lo platicaba con mi esposo.
que decíamos, bueno, porque hay unas portátiles, y decíamos, ¿y qué? Estás en un estacionamiento y tú dices, pues ya estoy aburrido, ¿no? Pues espérame tantito, saco aquí la vagina portátil que ando trayendo, ¿no? Entonces, definitivamente desde este punto de vista, seguimos siendo cosificadas. ¿Quién habla aquí del placer? Pero aquí sí. ¿No? O sea, hasta en estos objetos nos damos cuenta, ¿no? Aquí incluso los testículos, el escroto, a mí me pareció interesantísimo, las venas dorsales, que yo dije, no, hombre, este muchacho de veras, ¿cuánto ejercicio de hacer, no? Porque ha sido como demasiado, ¿no? Sí, de ver, yo me lo imaginé en el gimnasio. Y este otro, pues es para discapacidad visual, pero es el genital masculino. Aquí está también lo de sus testículos, el ano, se abre y saca todo lo que tiene que sacar desde la vejiga, pues todo lo que necesita saber, los canales en donde va desde la orina o si van también el semen. Entonces, bueno, todo esto es lo que se les explica, la parte interna y la parte externa. Y esto es lo que nos han enseñado en las escuelas, la reproductividad. ¿Cuándo utilizar un preservativo? Ese material, por ejemplo, el que utilizaste para educación especial, ¿dónde lo pueden conseguir si es que a alguien le gustaría abordar el tema? En AVE de México. Busca la página AVE de México. Es una asociación de personas con discapacidad visual. Así lo pueden encontrar en el Face, AVE de México, y ahí lo pueden encontrar. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando apenas empezaba a trabajarlo, pues en educación especial, bueno, en general, bueno, sí hablo de educación especial, pero en general tendría que ser así, porque de repente dicen, oye, si utilizamos un pepino y si utilizamos, no lo vas a utilizar, o sea, tiene que ser lo más real posible, ¿no? Entonces, claro. hay una historia de una maestra que habló de la sexualidad con su alumnado con discapacidad, y esta me encanta porque la maestra así toda se esforzó en explicarles, pero puso el preservativo en una botella. Entonces, como ya eran los de formación para el trabajo de 18 a 20 y tantos en ese entonces, pues ya tenía el novia, ya tenía el novio, y al paso del tiempo una de las chicas sale embarazada, ¿no? Entonces la maestra toda exaltada, pero dime, oye, ¿qué pasó? Pues nada, yo se lo puse a la botella. Exacto. Porque este conocimiento, esta transferencia de lo que yo tengo aquí a lo que yo tengo acá, es lo que hace o cuesta mucho trabajo que la población con discapacidad intelectual particularmente lo pueda comprender. O sea, tiene que hacer las cosas más apegadas a la realidad. Obviamente, no le voy a decir, a ver, alumno, sácate tu pene, ¿no? O sea, pues, obviamente no, pero sí algo que sea más apegado a la realidad. Y bueno, eso es lo que tendríamos que estar viendo. Yo preguntaría, ¿cuántas de nosotras nos conocemos? ¿Cuántas de Exactamente. Nos nosotras? exploramos. Solamente, digo, la exploración a veces es nada más porque tocar el seno, porque a ver si no tengo algún nudito o algo, ¿no? Pero es solamente como esa indicación pública, ¿no? Que se ha hecho de que te toques mama para evitar cáncer. Pero de ahí cuando hablamos o nosotras mismas exploramos, nos sentimos ricos, nos ponemos cosas bonitas, ¿no? Para sentirnos bien. Claro, el hecho, por ejemplo, de las diferentes texturas en el cuerpo, ¿no? La seda, ¿por qué hay tanta ropa interior de seda? No, pero no es para el placer de los otros, para el placer de una. ¿Qué nos gusta a nosotras? O sea, traer puesto, ¿qué sensaciones con la tela, nuestro cuerpo, los olores, todo eso? La forma en que nos erotizamos tiene que ver cómo nos pintamos, cómo nos arreglamos el cabello, los lentes que utilizamos, la ropa que utilizamos. O sea, todo esto es parte del erotismo. Quien usa los taconzotes, ¿no? Y está, pues así se erotiza también, y las pantimedias y las de red y de repente alguien dice, ay, yo no lo uso, pues tú no la usas, pero ella sí la usa, ¿no? Y qué padre, qué bueno. Entonces sí es como, primero diría y les dejaría así como ese ejercicio en casa, dibujen
el genital femenino externo. Después de que lo dibujaron, pónganle las partes, pónganle nombre y después digan para qué sirve cada parte. Y entonces después lo buscan. Es un super examen. Es un super examen. Pero además decimos que nos conocemos, ¿no? En realidad, ¿cómo puedo decir? Y además con los años, pues también todo va cambiando. Y qué bueno que vaya cambiando. Imagínate que fuera siempre, por eso está la vaginoplastia, ¿no? Pues qué bueno que cambia, ¿no? Y es parte de este proceso de irnos reconociendo que vamos cambiando. O sea, no podemos detener también, hay quien nos han enseñado esta estructura patriarcal de que ojalá siempre te quedes de diferente o de alguna forma, ¿no? Porque es como vas a llamar más la atención y te vas a sentir bien y esto te va a ayudar a tu autoestima. Hay muchas cosas que nos han vendido y que nos hemos apropiado, ¿no? Y en algún momento, bueno, está bien. Si a ti te funciona, está bien, pero lo importante es que nos reconozcamos un día, si quieren, ustedes solas en su casa. Pueden prender una vela, un incienso, pongan música, háblense bonito, enamórense de ustedes, pónganse un vinito, un café, un tecito, lo que quieran, y empiecen a tocarse, empiecen a sentirse, porque de repente, en efecto, ¿no? Cuando nos hacen, y quiero decir nos hacen, porque a veces ni nosotras lo hacemos. Cuando voy al médico que me revise, porque yo ni me toco, porque no sé ni tocarme. Entonces, bueno, vamos a empezar a tocarnos, vamos a empezar a sentirnos, vamos a empezar a vernos y a lo mejor también incluso hasta en el propio baño, ¿no? En la ducha me puedo sentir la sensación con el agua, o sea, el hecho es como empezar a sentirnos, porque tenemos como un bloqueo del ni siquiera poder sentir. No tengo derecho a sentirme, porque además, ¿quiénes son las que sienten placer? No son las mujeres decentes, ¿no? Entonces, tenemos primero que quitarnos estas telarañas. Exactamente. Tenemos que quitarnos estas telarañas. Así es. Decirles, a ver, esto, gracias, me sirvió muchos años, aquí lo pongo, aquí lo dejo, te agradezco todo lo que me diste y ahora voy a hacer otras cosas. Ahora me voy a nutrir de otras cosas. Nunca, jamás, nunca es tarde de empezar a conocernos, de empezar a tratarnos, de empezar incluso a olernos. Y lo primero que a veces que decimos, ¿no? Ay, hoy huelo feo. Pero ¿cuántas veces decimos, hoy huelo muy rico, me gusta cómo huelo? Uy, sí, esa parte, digo, se hacen millonarios las industrias vendiéndonos el perfume más hermoso para, ¿cómo se llama? El lavado vaginal, porque huele feo, ¿no? Y así lo interpretamos nosotros cuando al final es nuestro perfume lleno de, ¿cómo les dicen estas hormonas, no? ¿Cómo? Feromonas. Las feromonas, ¿no? Y nos inhibe esta parte porque si hueles feo es que no te lavaste bien, ¿no? Y bueno, es algo que producen nuestras hormonas. Claro, y de repente decir, pues ¿a qué huele? ¿Huele feo? No, pues huele a lo que huele, ¿no? Pues así huele. Entonces, el hecho de estos comerciales que nos dicen de la mujer que tiene que estar súper rasurada, pero además rasuran una pierna que ya está rasurada, ¿no? Por ejemplo. Y después el shampoo vaginal en el de las niñas bien. Yo la primera vez que escuché eso, yo dije que es una niña bien, ¿no? Ya después de tanto tiempo y tantas críticas, una niña bien, que es fuerte, que juega, ajá, sí, ¿no? Pero por mucho tiempo siguen los medios de comunicación diciéndonos qué es una niña bien, qué es una niña decente, qué es una mujer decente, qué es lo que no se debe de hacer y qué es lo que sí se debe de hacer, ¿no? Entonces, hay diferentes formas y a lo mejor, y además esto es normal, por la edad, por los cambios hormonales, hay resequedad en mi vagina y digo, no, es que de verdad es casi, me la agarro y es casi una pasita, casi la tengo que abrir. No, pues espérense, hay lubricantes de todo lo que ustedes quieran, o sea. Llévele. Llévele, está vara, 3x1, jefecito, se enoje. Pero ¿cuántas veces, yo preguntaría, cuántas veces hemos ido a la farmacia, así como vamos a ver a las tiendas, los zapatos, las bolsas y la ropa, a ver qué hay de productos, en una farmacia común y corriente?
de productos de lubricantes, de geles, de todo lo que ustedes quieran para poder generar condiciones hacia el placer sexual, nuestro propio placer sexual. O sea, ¿cuántas veces me detengo y digo, ahí viene, o a lo mejor fue la señorita a buscar la medicina y en friega, ¿no? Ay, ya me quito, ahí viene. Entonces, vamos a hacer como... Oye, ¿y qué pensar de entrar al sex shop entonces? ¿Sí? No, nos excomulga la sociedad. Menos. Y bueno, y si nos gustan las cosas naturales, también hay unos de aloe vera, que también son lubricantes, lo pueden comprar con Castellanos, se me olvidó ahorita, se me fue ahorita su nombre, Roxana Castellanos, lo pueden comprar con él. Órale. Y es muy bueno, muy, muy bueno. Y está este otro que es con cannabis, o sea, lo que hace el cannabis, no crean que, ay, ya sí, se van a poner, no, así como el exorcista, ¿no? Como Emily Rose, no, se van a poner así. No, realmente que te ayuda a una lubricación distinta y por supuesto absorbe, pero no es una cosa así que digas, uy, no, ya estoy bien pasada y no. O sea, simplemente también como los demás, como estos que tienen químicos que sirven para estimular, pues también, pero es natural. Entonces, hay de todo para todo gusto y para lo que quieran. Este material, Perfecto. a mí me encanta mucho trabajarlo desde edades tempranas, porque cuando lo vi, es el que una niña se pueda tocar y que desde niña tenga autorización y derecho a tocarse. Pero cuando, por ejemplo, sí me voy a tocar, pero cuando esté en mi cama y esté sola o en un espacio cuando esté sola, privado. Ahí vienen las conductas públicas y privadas, ¿no? Pero el hecho que tengo que aprender o tenemos que enseñar desde edades muy tempranas que está bien, o sea, que no te vas a ir al infierno o no vas a, no te van a pasar mil cosas, sino más bien cómo puedes explorar y conocerte. Y pues hay muchas formas también de obtener placer. ¿Dónde está el otro? Todos estos de los anillos vibradores, que este es única y exclusivamente para clítoris. No se escucha creo que mucho la vibración, pero este es para el clítoris, bueno, ahí está para meter el dedo. Y igual, sí es para el pene, pero bueno, pues también lo puedes usar hasta con 2 dedos, ¿no? No todo lo que venden para el pene de un hombre o para el pene, pues es para el pene. Podemos buscar en nuestra imaginación cómo lo podemos emplear. ¿Cómo se puede emplear? No, pues está este anillo vibrador. Entonces, súper. El hecho es que nos podamos dar permiso. Yo les invitaría a que primero trabajemos paso a paso a darnos permiso. De decir, tengo derecho. Además está establecido por los derechos universales, incluso desde la Declaración de los Derechos Humanos, también están los derechos sexuales, están los derechos sexuales de las personas con discapacidad, o sea, tenemos el derecho. Sí, hasta las leyes dicen que tenemos derecho. Lo que tenemos que hacer ahora es ser como más selectivas. ¿Qué pensamientos voy a permitir que entren? ¿No? Si el de la culpa, si el de la jueza interna, que me está hablando mi mamá, mi papá, mi abuelita, que dijo que el placer es de las mujeres de moral distraída, o sea, empiezo a quitarme, darme cuenta, ser consciente y decir, ay, gracias, ya no me sirven. ¿Qué puedo hacer ahora, no? ¿Cómo puedo darme permiso de sentir mi cuerpo, de conocer mi cuerpo, de reconocer mi cuerpo, de valorarlo y de respetarlo? ¿No? Eso sería como la tarea principal que deberíamos de tener. Así es. Hay muchas cosas que tenemos que quitar en nuestra inconsciente, porque al final, aunque lo querramos externar, si no te lo introyectas y lo desechas en esto de la decodificación, entonces difícilmente puedes sentir esta parte del placer. Yo quiero decirte, la verdad que está con nosotros Lupita Cario y está Lizeth Castellanos invitadas también aquí a la plataforma. Lupita es representante de Mujeres Transformando Vidas en Ciudad de México, para que veas que nos están viendo de muchas partes. Además, yo quiero decirles que tenemos mensajes aquí en el Facebook, desde Sinaloa, desde Sonora,
muchas amigas y amigos de aquí de Jalapa y de otras partes del estado de Veracruz. Y fíjate que tenemos audiencia de hombres y de mujeres, que eso es lo importante, cómo hacer estos diálogos que son a veces tachados que nada más son de mujeres y que nos encerramos y que no los compartimos con los hombres, ¿no? Entonces creo que esta parte también es importante. Y bueno, Lupita, ¿tendrás tú algún comentario que nos quieras hacer desde Ciudad de México? Cuéntanos. Sí, maestra. Pues buenas noches. A la maestra Laura del Carmen. Excelente su plática, excelente. La verdad es que sí, es muy importante que, pues que esta enseñanza sexual se dé en las escuelas. Yo también trabajo en un jardín de niños y hubo unos años atrás en donde se habló de talleres de sexualidad y sin embargo igual los quitaron porque los padres de familia se empezaron a quejar que cómo se les iba a enseñar a los niños tan pequeños, cosas que no deberían. Sin embargo, ahorita al escuchar a la maestra, es muy importante, es muy importante. Yo lo veo, maestra, desde mi punto de vista. Cuando se dio el nombre de la plática, dice, erotismo, un derecho prohibido. Y pues sí, ha sido prohibido. De hecho, yo lo puedo hasta mencionar que hay violencia sexual en las familias, porque pues he tenido pláticas y simplemente, fíjese, maestra, ahorita estoy llevando un divorcio y se va a divorciar la pareja porque la mujer va a ser 2 años que el esposo no tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, esa es una violencia, como lo dijo la maestra, es un derecho a la sexualidad que tenemos. Y pues ya ella me dice 2 años, pero bueno, ella sí sabe que tiene ha tenido otras mujeres, y dice, pues ya que me puede esperar. Pero dentro de todo esto es bien importante, maestra, que también nosotros podamos dentro del matrimonio, dentro de la cama, pedir y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta que me hagas así o yo lo siento mejor así, porque verdaderamente sí es cierto, ha sido un tabú el no hablar de la sexualidad, o sea, como que, pues sí es verdad, o sea, mi mamá decía, no, y en los nombres, ¿no? Que el pollito, que, que la conchita, o sea, nunca nos enseñaron bien las palabras cómo se llama, ¿no? O como dijo la maestra, vagina, ¿qué hay dentro de la vagina? El pene. Y no, entonces, la verdad es que es bien importante y yo creo que sí tenemos el derecho a las mujeres a vivir una vida sexual plena. Y como lo dijo la maestra, consensuado lo que sea. O sea, siempre y cuando los dos lo queramos. Y hay cosas, como ella lo dijo, padrísimas, que uno mismo, uno como mujer dice, va sintiendo. Y cuando ella habla de esa parte sexual, que dice, se empieza por afuera y luego sale lo de adentro, es porque se prepara el erotismo, toda esa parte padre, y de repente, como dicen, el clítoris, pues se pone así como que va a tener pelea. ¿Por qué? Porque se prepara y debemos de saberlo recibir, de ser felices en nuestra sexualidad. Sin embargo, hasta decirles a los hombres, ¿sabes qué? No me gusta así, y pues hay que hacerlo, porque pues lamentablemente, pues luego, ¿qué pasa, no? O sea, como dice, pues en la casa mi esposa y pues ella nomás hay, como puedo, a veces ni los pantalones se bajan, nada más a la rodilla, ni se encuera, pero por allá le dan duro y macizo. Entonces yo creo que si hay violencia y que sí como mujeres tenemos que, mm, eh, pelear por ese derecho a nuestra sexualidad. Como dijo, me gusta así, tócame y todo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, bueno, qué feliz soy que creo que no tengo cáncer en los pechos, ¿no? Entonces, cosas así en cuestión de que, pues, toca y apachurra y agarra. Entonces, yo creo que sí, maestra, hay una violencia también sexual en los matrimonios. Una persona muy allegada, lamentablemente, dice, con 3 hijos ya hasta de 20 años, nunca he sentido un orgasmo.
no sabe lo que es un orgasmo. ¿Por qué? Porque ahí sí solo ha sido utilizada, usada para lo que es. Y hay veces que dice, y la misma posición, ¿no? Siempre la misma posición. Entonces yo creo que es una plática hermosa, maestra, me encantó, y ojalá que nos demos esa oportunidad de poderlo hablar, porque pues le aseguro que muchas ahí tendrán pena. La verdad a mí me encantó el pene que sacó con esas venas, como dice, ¿no? Porque también es una parte de respuesta, que el hombre está ya listo también. Entonces, qué padre, ¿no? Entonces yo por ese lado, a las mujeres que nos escuchen, peleen su placer con el marido, uno misma también, como dice, lo que nos gusta, como nos gusta, porque sentimos de una manera y de repente pues ellos ya no les gusta, ¿no sabes qué? Me haces así y ya luego yo te hago así. O sea, muy padre, excelente plática y hay que pelear estar plenas en nuestra sexualidad. Es todo, maestra. Gracias, Lupita. ¿Qué opinas, Laurita? Pues ahí primero, por ejemplo, en este caso que decía, ¿no? Tengo 2 años que no tenemos relaciones sexuales, pues hay que platicar. La primera solución es el diálogo. También tenemos un serio problema de comunicación con nuestras parejas, ¿no? O en el caso que esté en pareja. Y sí quisiera también aquí desmitificar que solamente el placer se da en una pareja o una relación erótico amorosa. No, claro que no. Hay personas o hay hombres, hay mujeres que también disfrutan de tener estas relaciones sexuales sin tener un compromiso o un vínculo afectivo específicamente. Y también está bien, o sea, no pasa nada, siempre y cuando nos cuidemos, ¿no? Ahorita que hablaban de sí del coronavirus, sí, por supuesto. Entonces, bueno, tengo que buscar las formas de primero obtener mi placer. Yo ahí les recomendaría, en México aquí le llamarían prostitución, pero en otros países, en Europa y Estados Unidos, se llama terapia sexual, pero es a las personas con alguna discapacidad, les enseñan primero cómo pueden, dónde pueden sentir placer y de ahí cómo pueden ellos darse placer. Entonces, eso se llama la película 6 sesiones de sexo. Entonces, si quieren, la pueden revisar. La verdad es muy buena. Y algo que es importante en las escuelas, porque a veces los papás y las mamás se quejan de los temas de sexualidad, porque les avisamos, voy a trabajar tal tema, pero lo primero que tendríamos que hacer es tomar el acuerdo entre el profesorado. A ver, en nuestro consejo técnico vamos a acordar la educación de la sexualidad, ¿cómo? Porque de repente habrá la maestra que diga, no, pues es que eso le toca a las familias. A ver, no, espérate. Y más ahora, tenemos un artículo 3º constitucional que nos dice que tenemos que dar educación de la sexualidad. Nos ponemos de acuerdo que se va a trabajar en cada grado, porque cada grado, por eso los planes de estudio responden al desarrollo de los niños y de las niñas. Por eso la educación de la sexualidad también es graduada. El problema es que los adultos pensamos que a las niñas y a los niños les van a enseñar hasta posiciones sexuales, el Kama Sutra y todo lo demás, cuando están en preescolar, ¿no? Entonces, no somos conscientes y el profesorado también no hemos hecho esa conciencia de primero acordar entre nosotros y nosotras, y de ahí trabajarlo con las familias, en talleres con las familias. ¿Por qué? Porque así lo que se trabaja en la escuela y lo que se trabaje con las familias va a estar más sincronizado para que le llegue a los niños y a las niñas. Porque, por ejemplo, en una sesión con unos chicos en CAM, en el Centro de Atención Múltiple, estábamos hablando de las partes del cuerpo y decíamos, bueno, no, esta se llama ano, y uno de los chicos me empezó a decir, cochina, cochina, cochina. Digo, pero es que así se llama, ay, cochina, cochina, ¿pero por qué? Pues porque así le enseñaron, ¿no? Que el ano era donde salía el excremento y que eso es una cochinada, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de que trabajar con las familias y vayamos por el mismo camino, ¿no? Porque entonces, si no, yo le enseño que se llama ano y allá en la casa le enseñan que es algo malo, algo sucio y que jamás en la vida se lo van a tocar, solamente cuando vayan al baño, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que flexibilizar esa parte. Y pues sí, solamente yo recomendaría mucho platicar con la familia. Mucho, mucho. Así es. Y bueno, vamos a escuchar también a Lisette, que nos tiene un comentario. No tiene cámara, pero con el audio es suficiente. Dinos, Lisette, a tus órdenes.
Nada, pues muy interesante el que podamos abordar estas temáticas. Justo el día de hoy estuvimos dando un curso para la normal de Cuautla y de verdad que es muy interesante ver cómo el alumnado está ya cada vez más interesado en tener formación adecuada, científica, laica acerca de la sexualidad. Y bueno, qué mejor hacerlo al lado, ¿no? En acompañamiento de personas que saben de esto y que no enseñan la sexualidad a través de sus propios introyectos, que es algo que hemos tratado de hablar mucho con ellos, ¿no? Nuestro credo, nuestros introyectos se tienen que quedar fuera del aula porque la enseñanza de la sexualidad tiene que ser de manera científica y, como lo mencionó Laura, de manera graduada. Y creo que el tema de la sexualidad, bueno, da para mucho. Esta parte del erotismo, bueno, creo que a todas nos encanta. Ojalá después haya algún otro programa donde podamos hablar mucho más acerca del erotismo y de cómo nos podemos erotizar. Pero algo que es bien importante entender es que si no conocemos nuestra propia sexualidad, no la podemos pedir a los demás. Entonces es muy importante conocernos dónde sentimos rico, con qué sentimos rico, ¿no? Para posteriormente pedirlo a lo demás. Y creo que además tampoco necesitamos tener pareja para sentir rico. Creo que eso es bien importante también tenerlo claro, ¿no? Creo que autoexplorarnos, autoconocernos es fundamental para tener una sexualidad plena. Exactamente, Liz. Precisamente es una de las finalidades de este programa, el que podamos mandar ese mensaje a quienes nos ven. El placer es primero el de uno. O sea, yo no puedo dar placer si yo no me conozco, si no me lo estoy dando. Es como el de cómo quieres a los demás si no te quieres a ti misma. Entonces, esta parte es así fundamental, tienes toda la razón. Creo que hay que dejar muchas cosas fuera de nuestro, pues de nuestra formación y que podamos satisfacer, porque también a veces es como parte de nuestra necesidad, ¿no? Y aparte es un beneficio, ¿no, Laura? Ya para ir cerrando, digo, es un beneficio. Cuando tenemos un orgasmo, ¿en qué nos beneficia tener un orgasmo? Cuéntanos, Laura. Pues incluso habla, hasta se supone que hasta se baja de peso, obviamente en el estado de ánimo, en los dolores que se puedan tener, o sea, obviamente, ¿por qué? Porque la tensión muscular, pues, baja, ¿no? Disminuye, estamos en un momento tan lleno de placer que cuando sale, pues entonces entramos hasta en un momento de relajación, ¿no? Eso es bien importante, incluso lo que estaban comentando. No necesitamos tenemos la creencia de que el erotismo es con el negligé y con la ropa de encaje. No, claro que no. Incluso si yo estoy con mi mameluco y ahora sí le digo a mi esposo, arráncame el mameluco, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Esta parte de podernos disfrutar como estamos y como somos, ¿no? Porque de repente, ¿a qué nos circunscribimos? Pues obviamente al estereotipo de que el erotismo es con determinadas formas, ¿no? No, el erotismo se puede vivir como una quiera, como una lo decida, pero primero animarnos a reconocernos, a conocernos, a olernos, a sentirnos y explorarnos. Sin estas, y si de repente nuestra jueza interna llega y decir, eres una cochina, ay sí, y bien rico, mira cómo soy cochina, espérame nomás. Entonces, en lugar de decir, ay, sí es cierto, tienes razón, ay, sí, tú vente, únete, vente, amiga, ¿no? Entonces, podemos empezar a jugar también hasta con estas creencias, ¿no? Estos introyectos, esta jueza interna que la criaron así cuadradita, ¿no? Y en un pedacito de 2x2. Entonces, primero, para poder disfrutar en pareja, tengo que aprender a disfrutarme yo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Así es. Y bueno, pues ya para cerrar el programa, yo primeramente quiero agradecerte, Laura, que hayas aceptado la invitación de Mujeres Transformando Vidas. Hay muchos comentarios que ojalá tengas tu chance de checarlos en el Facebook, porque obvio que nos felicitan por tocar el tema. Y bueno, te decía yo, hay hombres y mujeres que nos están viendo.
creo yo que esta previa del 14, porque hay otros temas que obviamente habría que abordar sobre el 14, sobre el amor y porque esto es el erotismo, pero también hay que hablar sobre los amores perros, ¿verdad? Ese es otro tema y también es así como muy, muy amplio. Ojalá que pronto también lo podamos trabajar y platicar aquí. Y bueno, no sé si quieras darnos un mensaje para todas estas personas que nos están viendo ya para cerrar el programa. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Y la invitación sería: rompan esta creencia, dense permiso, dense cuenta que es un derecho, que por ley lo tenemos todas las personas, conózcanse, disfrútanse, vayan en este proceso. A lo mejor hoy no digo, ay, sí, hoy voy a hacer todo lo que me dijeron, no, todo lo que decían, y voy a ir a comprar ahorita por la aplicación algo. No, pues no es que vayas a la farmacia o vayas a una sex shop más cercana, ¿no? Pero que primero te empieces a conocer tú, que te des la oportunidad y ve trabajando. Es todo un proceso. Este es un proceso de deconstrucción, y esta deconstrucción se va a llevar mucho tiempo, para algunas más, para algunas menos, porque eso es lo que aprendimos desde que nacimos. Entonces, dense la oportunidad y vean que va a valer la pena. Así es, exactamente, vale la pena que nos cambie la vida, porque al final yo creo que esto cambia la vida, la esencia de no estar todo el día con cosas malas y feas, y bueno, y un ratito de placer cambia todo lo que vivimos en el día. Te agradezco mucho, Laurita. Muchas gracias, Lupita, también, porque siempre estás aquí presente con Mujeres Transformando Vidas, por tu confianza. Lisette, de igual manera, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, esperemos que también nos puedas acompañar con lo que tú nos propones, ¿eh? Igual también lo debemos aterrizar. Podemos aterrizar el tema de los amores perros, ¿no? Que es importante, y es la violencia en las escenas de lo que es el amor, ¿no? Pues gracias a todas y a todos, que tengan una rica tarde, noche, salud, con cafecito, con tecito, y quienes tengan el chance de un vinito, pues también salud. Gracias, Laurita. Gracias. Muchas gracias, maestra. Que pasen bonita noche. Nos vemos. Mucho gusto, maestra Laurita. A la hora. Gracias. Hasta luego, Lupita. Gracias. Bye.